La mañana de John comenzó como cualquier otra. La tranquilidad suburbana, un contraste marcado con las bulliciosas calles de la ciudad a las que se trasladaba cada día de la semana. Su vecino, el señor Thompson, le saludó mientras recogía su periódico, su sonrisa tan confiable como la luz del día. «Hola, John, ¿tienes un minuto?» Ian, con las llaves sonando en la mano, se detuvo. «Buenos días, Tom, ¿qué pasa?» «Ya sabes, las típicas heroicidades del fin de semana», se rió Tom, inclinándose un poco más cerca. «De hecho, he querido agradecerte. Ellen mencionó que has estado invitando a Pete para ayudar con algunas reparaciones en casa. Eso es muy amable de tu parte, prestándole así». La confusión nubló la expresión de John. «¿Pete, ayudándome?» «Debe haber un error, Tom. No estoy haciendo ninguna reparación en este momento». La frente de Tom se frunció. ¿De verdad? Eso es extraño. Ellen parecía bastante segura. Dijo que Pete ha estado por aquí mucho últimamente. Las palabras enviaron un escalofrío por la columna vertebral de John. Un asentimiento sin gratitud, y se apresuró a volver dentro, la semilla de la sospecha germinando pensamientos inquietantes. La casa estaba demasiado silenciosa, el aire pesado con lo no dicho. Llamó, «Cariño, he llegado temprano». No hubo respuesta. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras, dos a la vez. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, una rendija de traición se despegaba ante él. Allí, en las sábanas enredadas de su cama, yacía su esposa, Linda, en los brazos de nada menos que Pete. La escena se grabó en su memoria, cada detalle una traición punzante. El jadeo de Linda fue agudo, sus ojos se abrieron de par en par con culpa. Pete, igualmente expuesto, murmuró maldiciones entre dientes. «John, comenzó Linda, su voz una súplica temblorosa. «Guárdatelo», la interrumpió John, su voz fría, desprovista del calor que alguna vez tuvo para ella. Se dio la vuelta bruscamente, dejando la habitación con la imagen de su traición ardiendo detrás de sus ojos. Los días que siguieron fueron un borrón de ira y planificación. Su dolor se transformó en una determinación calculada. Ian era un hombre de acción, no uno que se dejara jugar como un tonto. Se sumergió en las profundidades de su propia astucia, elaborando un plan para desmantelar la vida que alguna vez compartió con Linda. Contactó a un abogado, reunió pruebas y se preparó para un divorcio que no dejaría espacio para la reconciliación. Las súplicas de Linda cayeron en oídos sordos. Sus lágrimas, una vez capaces de moverlo, ahora parecían nada más que una actuación. La casa, una vez llena de risas y sueños, resonaba con el sonido vacío de un final. Cuando se entregaron los documentos legales, la fachada de Linda finalmente se agrietó. «John, por favor, podemos hablar de esto». «No hay nada más que decir», respondió John, su voz firme, su decisión inquebrantable. «Tú tomaste tu decisión, Linda. Ahora, yo he tomado la mía». La puerta se cerró con una contundencia que reflejaba el capítulo final de su vida juntos. John se alejó de los escombros, las piezas de su corazón roto selladas detrás de una fachada de retribución. El vecindario observaba en tonos apagados, la historia de traición y venganza desplegándose como un cuento de advertencia. Y mientras se alejaba, John no miró hacia atrás. El camino por delante era incierto, pero era solo suyo para recorrer. El primer capítulo de su nueva vida apenas había comenzado, escrito en las cenizas de la antigua. El frío de la mañana temprana coincidía con la escarcha en el corazón de John mientras se proponía desmantelar la vida que había construido con Linda. Los sueños compartidos una vez ahora se sentían como ecos lejanos, el dolor de la traición alimentando cada uno de sus movimientos. La primera parada de John fue el banco. El aire estaba fresco mientras caminaba a través de las puertas automáticas, sus pasos determinados. «Buenos días, señor Wilson», saludó el gerente, el señor Daniels, quien notó la inusual seriedad en la actitud de John. «Buenos días, Daniels. Necesito discutir algunos cambios en mis cuentas». «Preferiblemente con algo de privacidad», declaró John, sin traicionar un atisbo de la agitación emocional que ocultaba. Por supuesto, por este camino, el señor Daniels lo guió a una pequeña oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. John extendió sus documentos, estados de cuenta, carteras de inversión, todo lo que alguna vez lo unió a Linda financieramente. «Quiero asegurarme de que mis activos estén protegidos. Estoy solicitando el divorcio, y no es amistoso».
Los ojos del gerente se ensancharon ligeramente, pero asintió profesionalmente. Entiendo, señor Wilson. Podemos abrir nuevas cuentas únicamente a su nombre y comenzar el proceso de segregación de los activos. Háganlo, confirmó John con un asentimiento, su mente acelerando a través de los próximos pasos de su plan. Al salir del banco, la siguiente parada de John fue la oficina del investigador privado. El P., un hombre de aspecto cansado llamado Hank, había sido muy recomendado para situaciones tan delicadas como esta. ¿Tienes algo para mí, Hank?, preguntó John, su voz tensa mientras se sentaba frente al investigador en la habitación tenuemente iluminada. Hank deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías e informes, pruebas de las indiscreciones de Linda. Suficiente aquí para pintar un cuadro claro, John. Fechas, horas, lugares. Incluso tengo algunas de sus conversaciones. La mandíbula de John se tensó mientras hojeaba los archivos, cada foto una puñalada en su corazón ya herido. Esto servirá. Asegúrate de que esto llegue a las manos adecuadas. Mi abogado necesitará cada detalle. ¿Estás planeando arruinarla? La voz de Hank carecía de juicio, meramente curiosa. No solo arruinarla. Destruirla, corrigió John, con los ojos fríos y duros. El aire estaba fresco de regreso en casa, empacando las pertenencias de Linda. Ropa, joyas, fotos, los restos de una vida juntos, ahora empaquetados y etiquetados con eficiencia desapegada. Linda llegó a casa y encontró sus cosas apiladas junto a la puerta. John, ¿qué estás haciendo?, exclamó, su rostro una máscara de confusión y creciente pánico. Considera esto tu aviso, Linda. Quiero que te vayas, dijo John, sin mirarla mientras sellaba otra caja. Pero ¿a dónde iré?, su voz se quebró, la realidad de su situación asentándose. Ya no es mi problema. Deberías haber pensado en eso antes, respondió John, con un tono definitivo. Ella se movió hacia él, extendiendo la mano, pero él retrocedió, evitando su toque. Por favor, John, no podemos. No, no podemos, interrumpió John con brusquedad. Tienes hasta el final de la semana. Te sugiero que empieces a llamar a quien necesites. Mientras las súplicas de Linda llenaban la habitación, John sintió una satisfacción vengativa. Estaba reclamando su vida, pieza por pieza, y aunque el futuro era incierto, estaba seguro de una cosa, ya no estaba atado por las mentiras y la traición que habían definido su pasado. Mientras observaba a Linda apresurarse para hacer arreglos, la primera sonrisa verdadera en semanas tocó sus labios. Esto era solo el comienzo. John observó desde la ventana cómo el coche de Linda desaparecía por la calle, sus pertenencias apiñadas en el asiento trasero. La finalización de su partida lo dejó con un triunfo vacío. La casa ahora resonaba con un silencio que era tanto satisfactorio como sombrío. Al día siguiente, John volvió a la oficina de su abogado, un espacio moderno y elegante que parecía demasiado estéril para las emociones complicadas involucradas en un proceso de divorcio. Señor Wilson, hemos recibido el acuerdo firmado del abogado de Linda, informó el señor Baster, su abogado, mientras se sentaban. Bien. Asegúrate de que no reciba nada más de lo que está en ese papel. Ni un centavo más, dijo John con firmeza, mientras sus ojos escaneaban los documentos. Como usted indicó, asintió el señor Baster, organizando la documentación. Y está el tema de la fecha de la corte para el proceso de divorcio. Está programada para el próximo mes. Eso es demasiado tiempo. Presiona por una fecha anterior. Quiero que esto termine, insistió John, golpeando sus dedos impacientemente sobre la mesa. Veré qué puedo hacer, respondió el señor Baster, tomando nota. El siguiente movimiento de John fue asegurarse de que el mundo conociera la traición de Linda. Siempre había sido un hombre privado, pero esta era su oportunidad de controlar la narrativa. Contactó a un amigo que trabajaba en el periódico local. Mac, soy John. Tengo una historia para ti, y creo que venderá muchos periódicos. Mientras tomaban café, John expuso los detalles, sin omitir nada. Mick escuchó, su expresión una mezcla de intriga y compasión. John, ¿estás seguro de que quieres hacerlo público? Es bastante personal. No es solo personal, es una advertencia, dijo John con brusquedad. Quiero que la historia salga. Que todos sepan lo que pasa cuando me cruzan. Aunque el futuro era incierto, entendiendo la necesidad de su amigo por la retribución. Está bien, la publicaré. ¿Pero estás seguro? Absolutamente, confirmó John,
una sonrisa fría jugando en sus labios. A medida que pasaban los días, John se sumergió en su trabajo y en las etapas finales de su venganza. Renovó la casa, borrando cada traza de la presencia de Linda. Muebles nuevos, nueva decoración, transformándola en algo irreconocible, como si su traición nunca hubiera manchado sus paredes. El artículo del periódico salió a la venta una mañana fresca. El titular era sensacional, y los detalles eran condenatorios. Tengo una historia de Linda se expuso a todo su círculo y al público en general. Llamadas llegaron en abundancia, algunas de apoyo, otras de asombro, pero todas cautivadas por el escándalo. Más tarde esa semana, en un café local, los murmullos siguieron a John al entrar. Miradas que alguna vez le brindaron calidez ahora tenían un aspecto diferente, una mezcla de respeto y miedo. Se sentó solo, su café intacto, mientras absorbía el nuevo paisaje social que había esculpido. Esta era su nueva realidad, moldeada por sus propias manos. Esa noche, hubo un golpe en su puerta. Era Pete, su rostro demacrado, los ojos desesperados. John, lo siento. Nunca quise que esto sucediera. He perdido todo, mi trabajo, mi reputación. Por favor, ¿no es suficiente? John se quedó en la entrada, su figura imponente. Pensaste que te saldrías con la tuya, ¿verdad? Ustedes dos lo hicieron. Su voz era calma, pero tenía un filo que hizo que Pete se estremeciera. Comenzó Pete, pero John levantó la mano para detenerlo. Este es el precio de la traición. Tienes razón, tal vez sea suficiente. Ahora vete, y espera que nuestros caminos nunca se crucen de nuevo. Mientras Pete se daba la vuelta, una parte de John sintió que la última pieza de su plan encajaba en su lugar. Se había propuesto romper la vida que Linda había elegido en lugar de la suya, y había tenido éxito. Pero al cerrar la puerta, la vacuidad de la casa parecía resonar de vuelta a él, un recordatorio de que la venganza, aunque dulce, también era solitaria. Esta victoria era completa, pero mientras se sentaba, rodeado por el silencio, se preguntaba sobre el costo. Los días posteriores a la publicación fueron fríos y sombríos para John. La reacción de la comunidad había sido la que él pretendía, ostracizando a Linda y a Pete, pero la satisfacción que esperaba se sentía vacía. Su venganza estaba completa, sin embargo, la paz se le escapaba. Hoy, pondría en marcha la última pieza de su plan, un movimiento que cortaría todos los lazos y no dejaría dudas sobre su determinación. El teléfono de John sonó temprano por la mañana. Era su abogado, el señor Baxter. John, tenemos un problema, la voz de Baxter estaba tensa. Ha habido un giro en tu caso. ¿Qué tipo de giro? La voz de John era calma, pero un torrente de adrenalina agudizaba sus sentidos. Es sobre la casa, Pete está demandando por daños, afirma que la aventura fue un montaje, que tú lo usaste para forzarlo a él y a Linda a salir. Tiene un abogado, John. Esto podría complicarse, explicó Baxter. ¿Un montaje? La risa de John fue fría y sin humor. Ridículo. Haz lo que tengas que hacer para aplastarlo, Baxter. Quiero que se elimine. Lo manejaré. Solo quería que estuvieras al tanto, le aseguró Baxter antes de colgar. Esa tarde, John organizó una reunión con Pete en el parque local, bajo la apariencia de resolver las cosas de una vez por todas. El aire estaba fresco, las hojas que caían eran un recordatorio de cuán rápido habían cambiado las cosas. Pete llegó, su comportamiento cauteloso pero esperanzado. John, me alegra que hayas aceptado reunirte, comenzó Pete, su voz temblorosa. Quiero aclarar las cosas. No sabía que Linda era tu esposa cuando todo esto comenzó. La expresión de John no cambió. ¿Esperas que te crea eso? Es la verdad, insistió Pete. Linda me dijo que estaba separada, viviendo sola. Te lo juro, John. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de John mientras se acercaba a Pete, su voz peligrosamente suave. ¿Y piensas que eso te excusa? Destruiste mi vida, Pete. Ahora, voy a destruir la tuya. Antes de que Pete pudiera responder, el puño de John se conectó con su mandíbula, enviándolo a caer al suelo. Pete miró hacia arriba, aturdido y sangrando, mientras John se erguía sobre él. Esto es solo el comienzo, susurró John, su pie conectando con el costado de Pete. Me aseguraré de que no te quede nada. Más tarde esa noche, John se sentó en su coche afuera del nuevo apartamento de Linda, sus pensamientos oscuros. Las luces estaban apagadas, ella aún no había llegado a casa.
Ya conocía su rutina, las horas tardías que mantenía tratando de reconstruir una nueva vida. Cuando finalmente su coche llegó, John se acercó. Linda se congeló al verlo, el miedo claro en sus ojos. «John, ¿qué haces aquí?», balbuceó, retrocediendo. «Vine a entregar un mensaje final», dijo John, su voz desprovista de cualquier calidez que alguna vez sintió por ella. «Ya has hecho suficiente, John, ¿qué más quieres?». La voz de Linda se quebró, sus manos temblando. John se acercó más, su rostro a unos centímetros del de ella. «Quiero que vivas con este dolor, Linda. De la misma manera que yo. Cada día, cada momento, sabiendo que destruiste todo por tus mentiras». Dándose la vuelta, John la dejó de pie allí, una figura rota a la tenue luz del estacionamiento. Mientras John se alejaba, la satisfacción de su venganza estaba completa. No había dejado nada ileso, quemando cada puente, asegurándose de que Linda y Pete sintieran el peso completo de su traición. Meses después, mientras John se sentaba solo en su hogar ahora irreconocible, llegó una carta. Era del señor Baster, adjuntando los papeles finales del divorcio y una nota del abogado de Pete. Pete había retirado la demanda, roto y derrotado. John se dio cuenta entonces de que su victoria estaba completa, pero también estaba vacía. Quería justicia, pero ¿a qué costo? Tenía su venganza, pero se quedó con nada más que ecos del pasado y un futuro lleno de soledad. Mientras observaba la puesta de sol desde su sala vacía, John comprendió el verdadero precio de la traición y de la venganza. Era una lección que llevaría solo hacia un futuro desprovisto del calor y la confianza que una vez conoció.